Muchos quieren leer el Apocalipsis para mirar morbosamente qué es lo que va a pasar con la humanidad. Y le echan un vistazo, pero quedan con el sinsabor de que no entienden muchas de esas cosas. Pues claro que no la van a entender, porque el Apocalipsis usa toda la Biblia prácticamente para explicar esos eventos finales. Al escritor se le dice que escriba las cosas que son, las que ha visto y las que han de suceder. Las que ha visto, pues, a Jesucristo glorificado. En otras palabras, esa imagen nos tendría que sacudir, porque este autor está diciendo, hey, el que traspasaron, el que mataron en la cruz, está vivo, es Dios Todopoderoso, es el principio y el fin. Tendría que generar cierto temor en tu corazón y cierto impulso a tener que solucionar todos los problemas de pecado que puedas tener. Las que son es lo que se refiere al estado de las iglesias, y hay iglesias de 7 tipos. A cada una se le exhorta a hacer ajustes. Solo a 2 no se les recomienda esos ajustes, pero en general a la iglesia se le manda a hacer ciertos ajustes. Y las que han de venir en el futuro, para aquellos que se han de quedar a recibir al anticristo, realmente es un mundo bastante difícil para ser cristiano. No te aconsejo quedarte para ese tiempo. Es un tiempo donde ser cristiano es muy peligroso. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Saludos desde Pueblo Solo y desde las montañas de Dapa. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le di, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Buenas noches a todos los que están en línea, Dios les bendiga, suscríbase a nuestro canal, va a ser de tremenda bendición para nosotros, dele a la campanita para que pueda saber el momento exacto donde nosotros estamos transmitiendo una enseñanza nueva. Los de Facebook, un abrazo, siempre nos acompañan personas desde allí, gracias por su comentario, gracias por alentarnos con su testimonio. Cada vez que hacemos media hora, entre media hora y una hora, usted no se imagina el trabajo inmenso que hay detrás. Hay mucho más trabajo de lo que se ve en pantalla, así de que su contribución va a ser tremendamente importante. Así de que un abrazo y qué bueno que disfrute nuestra enseñanza y sea edificado grandemente con ella. Quiero enseñarle hoy la revelación de Jesucristo. Habíamos visto la semana pasada cómo nosotros somos unos doulos del Espíritu, siervos del Espíritu. ¿Cuántos fueron edificados la semana pasada? Somos esclavos para servirle al Señor. Somos doulos del Señor. Y quiero comenzar hoy diciendo que la fuente de revelación viene del Padre. Ya lo había dicho, pero quiero graficárselo. Es muy importante que usted lo entienda. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pronto. O sea, son inminentes. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo armé un dibujo para que explicar solo ese verso. Dios es la fuente. Dios el Padre es la fuente de toda la revelación. Y Él se la da a Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel. El ángel llega donde Juan y Juan la escribe y la comparte a los siervos. Esa es la ruta de la revelación. El propósito del libro de Apocalipsis, ¿cuál es? Está encerradito allí. Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Ya vimos que los pronto de Dios no son mañana, pero lo que está diciendo es que cuando comience a pasar el primer evento, todos los demás caen en cadena. La palabra pronto está significando que una vez comience, todos los demás se van a dar. Estamos hablando de un tiempo que es como las fichas del dominó. Se cae una y los demás empiezan a caer. Así de que conocer el Apocalipsis es muy importante. Dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado, ¿quién? El que lee, ¿y quién es más? Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué tremendo. Diga conmigo, el origen de la revelación es el Padre Celestial.
La voluntad del Padre Celestial es la que Jesucristo vino a hacer. ¿Cuántos se acuerdan? Siempre lo recalcó, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. O sea, el Padre le revela y Él va y hace. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Jesucristo dejó claro, mi Padre es la fuente, a Él hay que obedecer. Y porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Note que conocer la voluntad del Padre es lo que te inscribe en la familia de Dios. En Lucas 22:42, Él dice, Padre, cuando está estresado, recuerde que Él está botando sangre, sudando sangre por el estrés de la cruz, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Jesús es Dios todopoderoso, pero Él dice, renuncio a mi proyecto, renuncio a mi yo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La fuente de toda voluntad, de toda revelación es el Padre. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la del Padre. Note que en el fondo, al ver a ese Jesús glorificado, se está presentando una imagen del Padre. Dice Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, le está diciendo, vine a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. Vine a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. Y claro que no iba a pasar esa copa, se la tenía que beber, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús es la imagen de alguien que está sometido. El Padre recibe de Jesús el testimonio que nosotros hemos recibido. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. O sea, las cosas son del Padre. Las entrega al Hijo. Jesús, su Hijo, es quien debe administrar la revelación. Una vez más, la fuente de la revelación es el Padre. El Padre se la da al Hijo. El Hijo administra la revelación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la fuente de la revelación otra vez es el Padre. El Padre la da al Hijo y el Hijo a quien quiere le revela. Él administra la revelación. La máxima revelación del Padre. Escuche lo que voy a decir. Míreme. La máxima revelación del Padre. Lo más escondido, lo más grandioso, lo más excelso del Padre. ¿Qué será? El Hijo. La máxima revelación del Padre de sí mismo es el Hijo. O sea, cuando usted ve el Hijo, ve la misma cara, ve el mismo comportamiento. Él ha dicho que no hace su voluntad, sino la de su Padre. Si usted quiere una idea tangible de quién es el Padre, mire a Jesucristo. Mismo caminar, mismo actuar. Si me conocéis, también a mí, a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hacer lo que el Padre quiere hace que automáticamente el Hijo, que también hace lo que el Padre quiere, se instale dentro de mí. Otra vez, hacer lo que el Padre quiere hace que automáticamente el Hijo, que también hace lo que el Padre quiere, se instale dentro de mí. Las cosas son del Padre, entregadas al Hijo, y es el Hijo el que administra lo que le ha dado el Padre. Otra vez, el Padre entrega al Hijo y el Hijo administra lo que el Padre entrega. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre se lo reveló, porque el Padre es la fuente de la revelación. El Padre permite algunas veces que personas puedan ver su rostro. Usted sabe que al rostro no lo puede ver nadie. En Éxodo 34, a Moisés, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro. Y le tapa la cara. Pero Dios a algunos les ha dejado ver su rostro. Miremos eso. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo mundo tiene acceso al Padre. Pongamos ese fundamento entonces para sus notas. El Padre es, ¿qué? La fuente de la revelación. Pero Jesús es el administrador. Solo a través de Jesús se puede acceder a más revelación. No se puede de otro modo. Otra cosa que hemos dicho, la principal revelación del Padre, ¿cuál es? La principal revelación del Padre, ¿cuál es? El Hijo. El Hijo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ¿y a mí me conocéis? ¿Y a mi Padre? Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Por eso, lo que Dios le dio para que revelara fue a su propia persona. Vamos a leer ese capítulo juntos y va a ver que lo que le estoy diciendo es real. Otra vez repasemos los conceptos. La revelación, la fuente, ¿quién es? La máxima revelación que el Padre da, ¿cuál es? El Hijo. ¿Qué hay en Apocalipsis 1? ¿De quién? Leamos. Y de Jesucristo. Lo he puesto con muchos colores porque ahí no se habla del Padre. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántas cosas de Jesucristo se han dicho hasta ahí? Se le llamó Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, o sea, rey de reyes, soberano de los reyes, el rey de reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, de quien es la gloria. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas cosas se dice allí del Hijo?
Cuéntelas. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes, el que tiene la gloria. 6 cosas. La máxima revelación de ese capítulo, ¿cuál es? El Hijo. Sigamos leyéndolo. Note que aquí no se habla sino del Hijo. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? El Hijo. Todo ojo le verá. ¿A quién van a ver? Porque el Padre no tiene acceso a todo el mundo a verlo, ya se lo mostré. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ese él, ¿quién es? El Hijo. Sí, amén. Y el Hijo habla. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice ¿quién? El Señor, el Hijo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Hijo, ¿quién es? Él es todopoderoso también. Él fue, es y vendrá, principio y fin. ¿De quién habla el pasaje? Del Hijo, de Jesús. La máxima revelación del Padre, ¿cuál es? Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién habla como trompeta? ¿Quién habla así? El Hijo, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Note que hasta ahora todo lo que se dice es del Hijo. La máxima revelación del Padre es el Hijo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cómo se llaman las iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cómo era que hablaba? Como con voz de trompeta. Si el Hijo se le aparece, le va a sonar la trompeta. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, ¿qué vio? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo sabe este autor que ese es el Hijo del Hombre? Lo escribe Juan, fue su discípulo. Claro que él sabe que es el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, esa cabeza es la de ¿quién? La del Hijo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Qué extraño, ¿no le parece a usted? Que se haya tinturado el cabello desde ahí hasta acá. Y como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, ¿cómo es su voz? 2 cosas han dicho de la voz de él, que es como trompeta y como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, esa diestra es la del Hijo Jesús. De su boca salía una espada aguda. ¿Escuchó? De su boca salía ¿qué? Trate de poner eso en su cabeza por un momento. Un monstruo, ¿verdad? A ver si se le aparece un tipo que le sale una espada por la boca, que tiene ojos de fuego y que le habla como si una montonera de agua lo fuera a alcanzar. Dígame si a usted no le comienza a temblar
las piernas. Cuando le vi, ¿cuál fue la reacción que tuvo? Pues yo también me habría pasado lo mismo. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Sí, ¿cómo no? Y le vuelve a repetir, ¿qué cosa? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Qué tremendo, qué tremendo. Dice ahí, yo soy el primero y el último. Lo resalté para que usted no pierda de vista que es una cosa que se repite una y otra vez. Mire esto. Y el que vivo, por si usted sabe quién será, una espada de dos filos, como que no se parece a las gráficas de las Biblias ilustradas, ¿cierto que no? El que vivo y estuve muerto, por si le queda duda de quién es. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué pretende Dios al soltar la máxima expresión, lo más guardado, lo más excelso de él? ¿Qué pretende hacer en usted esa imagen? ¿Qué hace en usted si se encuentra con ese? Tener miedo, tener temor, y que te diga que se murió y se paró. Yo creo que usted tiene que cambiar su vida después de un encuentro con alguien así. Usted tendría que decir, caramba, la muerte está inminente en todos. Si me muero, este dice que tiene las llaves de la muerte. Este que un día se murió y ahora está vivo, tiene la potestad de pararme a mí de la muerte. Tiene que darle temor de Dios a esta imagen. Usted tendría que leer ese capítulo y decir, yo tengo que cambiar. Porque hay uno que tiene las llaves de la muerte. ¿Quién sabe qué es el Hades? Hay varios lugares a donde van seres. Por ejemplo, está el Tártaro. El Tártaro es un lugar donde van ángeles caídos. Está el Hades, donde van humanos. Ahí no van ángeles, humanos. Y ahí en el Hades es un lugar que está partido en dos. Está el seno de Abraham y está el Gehenna, el infierno. Y él viene de allá, él estuvo allá. Y dice, tengo las llaves del Hades completo. Qué tremendo. Usted tendría que temblar. Usted tendría que temblar después de esto. Y si la máxima revelación del Padre es el Hijo, ¿de qué vendrá a hablar el Espíritu Santo? Que es la promesa del Padre, del Hijo. El tema favorito del Padre y del Hijo es, del Padre y del Espíritu Santo es el Hijo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Tres cosas. Pecado, justicia y juicio. Otra vez, tres cosas va a convencer el Espíritu Santo. Pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es el pecado de que convence el Espíritu Santo? No es de que uno está con tres amantes. Ese no es un pecado que Él convenza de eso. No es el pecado de que es borrachín, marihuano, parrandero y jugador. No es así. El pecado del que viene a convencer es por cuanto no creen en mí, verso 9. El Espíritu Santo convence a la gente marihuana, parrandera y jugadora de que es así
porque no se les ha revelado la máxima revelación del Padre. No tienen revelación del Hijo y por eso tienen la vida que tienen. Son mujeriegos porque no saben de aquel que tiene ojos como llama de fuego y que tiene la espada en la boca de dos filos. No se les reveló. El Espíritu Santo viene a mostrar quién es el Hijo y de que no lo tienes y de que lo necesitas. De pecado por cuanto no creen en mí. Se supone que una revelación del Hijo a usted lo tendría que dejar sin ganas de adulterar. Una revelación del Hijo le tendría que a usted reprender tanto que usted no quisiera ir a robar en su empresa. Porque dices, hay uno que tiene a las 7 estrellas en su diestra. Yo no puedo pasarme por la faja esto. De justicia, verso 10, por cuanto voy, el Espíritu Santo te convence a vos de que el Hijo va con el Padre y ya no podemos verlo. O sea, yo como pastor no te puedo demostrar la resurrección, ni que Él se sentó a la derecha. Yo no puedo. Pero el Espíritu Santo sí. O sea que hay dos cosas que están relacionadas con Jesús. La primera es que no creen en Jesús y que por eso son así. La segunda es que Jesús resucitó y se sentó a la diestra. No puedo darte pruebas de eso, pero el Espíritu Santo, ese es el trabajo de Él. El tema favorito del Padre y del Espíritu Santo, ¿cuál es? El Hijo. El Hijo es la llave. Por eso el primer capítulo de Apocalipsis, ¿de qué habla? Del Hijo. Porque quiere que no abordes el resto sin que conozcas la máxima revelación. Sin que tu corazón no sienta ñáñaras de decir, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir igual. ¿Cuántos dicen amén? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, el Espíritu Santo se tendría que manifestar en tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas en que la unción del Espíritu Santo tendría que estarse manifestando? Cuando te convence a ti que no lo tienes a Él. Tú tendrías que sentir el lloro, el toque de Él, los pelos parados, tendrías que sentir algo, Él usando la unción para convencerte. La segunda cosa, cuando se habla de resurrección, de que Él subió, está con el Padre y no lo veremos más. Y la tercera cosa, cuando hay liberación, el demonio tiene que salir porque Él ya fue juzgado. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Tiene que salir. Y el Espíritu Santo tiene que estar convenciendo en esa parte. ¿Para cuántos es una revelación esto? Establezcamos ese principio, pues. El tema favorito del Padre y del Espíritu Santo es la persona del Hijo, la persona de Jesús. Eso. Y quiero contarte algunas cosas. Por ejemplo, ponerse de acuerdo hace que te concedan las peticiones que estás orando y trae al Hijo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué pasará? Les será hecho por quién? Por la fuente, que es mi Padre que está en los cielos. Porque, y sigue el verso, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, orando al Padre en acuerdo, yo me agrego. ¿Está entendiendo? Santo. El Padre es el que da el acceso al perdón o al juicio.
Miren lo que dice la Escritura. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es claro que si no se perdona, el Padre envía un juicio. Y es que envía, si usted mira el 34, unos verdugos hasta que aprenda a perdonar. Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre sino yo y el que me envió, el Padre. El Padre le dio a Jesús el verdadero pan y a usted también. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, que es la fuente, os da el verdadero pan del cielo. Es el Padre el que da los lugares en el cielo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. ¿Quién lo da? Sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre. Tiene unas funciones completamente distintas al Hijo. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, Jesús no pidió algunas cosas que podía haber recibido del Padre por estar alineado su corazón a la voluntad de su Padre. Voy a mostrarle eso. Vuelvo y le repito. Jesús sabía que el Padre le podía dar algunas cosas, pero no las pidió, porque su corazón se alineó a la perfecta voluntad del Padre. Se lo muestro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Recuerde que Él está siendo capturado, está siendo juzgado, y el gobernante de turno dice, oiga, pero hable, porque yo tengo la autoridad de mandarlo a la cárcel o matarlo si quiero. Y él le dice, mira, yo estoy alineado a la voluntad de mi Padre y no pido que me defiendan por no salirme de esa voluntad, pero Él me lo daría si se lo pidiera. Porque el Padre es la fuente. El Padre es el que glorifica. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Está entendiendo? El Padre es el que honra. Si algo me sirve, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Padre es el que tiene la potestad de honrar. El Padre había tomado decisiones como dar el Espíritu Santo a las personas con su semejanza, pues solo el Espíritu Santo puede conectar con la voluntad perfecta del Padre. Mire esto. He aquí yo enviaré la promesa de ¿quién? El Espíritu Santo es la promesa de ¿quién? Del Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice que Jesús dice, yo les enviaré la promesa del Padre. Otro pasaje dice, y yo rogaré al Padre por el Espíritu Santo. O sea, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted no tiene que rogar por eso, porque ese ruego ya lo hizo Jesucristo. Dios da el Espíritu Santo para que usted pueda tener acceso a la revelación máxima de Él. Le dejo la cita, está larga y ya no tengo mucho tiempo de leerla. Pero dice que Dios nos las revela por el Espíritu. El Espíritu que da el Padre Celestial. El Padre Celestial.
Dios me da el Espíritu Santo para que yo pueda orar como a Dios le gusta que yo ore, no como me parece, sino conforme a la voluntad de Él. El Padre tenía que darnos el Espíritu Santo para tener conexión con su voluntad perfecta. No podíamos hacer su voluntad, ni el Padre operar en nosotros si no fuera por el Espíritu Santo. Esta sí la quiero leer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Cuál es la debilidad? Por ejemplo, una señora vino a mí diciendo, pastor, yo quiero que usted ore conmigo para que mi hijo tenga una buena esposa, cristiana, bonita porque a él le gustan bonitas. Y me pareció que esa oración la podíamos hacer, ¿sí o no? Hasta que se me ocurrió preguntarle, ve, ¿y tu hijo quién es? No le conocía al hijo. Y entró uno que tenía pinta de gamín, con los calzones por acá medio caídos y con un tumbado todo raro. Y le dije, ¿y tu hijo tiene problemas con las drogas? Me dijo, sí. Y usted y yo, en la lógica de 3 dedos que tenemos de frente, ¿cómo rayo vamos a coger una cristiana bonita, limpia por la sangre de Cristo y asignársela a ese que a duras penas iba a la iglesia? Dígame usted, eso es una debilidad, porque nosotros oramos como nos parece y no como debieran ser las cosas. Primero hay que lavar y trapear a ese, y la oración debiera ser así. Pero para que usted no meta la mano pidiendo cosas que están al revés, el Espíritu nos ayuda en esa debilidad de no saber cómo orar. Leo completo. Y de igual manera nos ayuda, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos que no pueden ser dichos en español. No pueden ser dichos en un lenguaje comprensible. Tiene que comunicarse en un lenguaje que solo entre a Dios y que no pase por mi rollo. ¿Cuál es ese lenguaje? Las lenguas. Usted comienza a hablar empieza a hablar en lenguas y el que ora en lenguas no entiende. ¿Y por qué Dios quiere que no entienda? Para que no meta su rollo. Para que sea la voluntad perfecta del Espíritu que organice las cosas. ¿Cuánto me están comprendiendo? Recuerde que el Espíritu Santo lo hará orar como si Jesús mismo estuviera orando, porque a él le gusta el tema favorito del Espíritu Santo de Jesús. Cuando el Espíritu Santo pone esas lenguas, el Padre escucha su voluntad y concede lo que se está pidiendo. Leo el 27. Mas el que escudriña los corazones, el Padre, sabe cuál es la intención, no suya. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Está comprendiendo por qué tienen que intervenir los tres? Dios no podría hacer en nosotros sin el Espíritu lo que le agrada a Él. Sin la llenura del Espíritu que estaba en Jesucristo, no habría podido hacer perfecta la voluntad en su vida. Jesús está presentado en el Apocalipsis para que usted vea a un hombre dependiendo totalmente del Espíritu, totalmente de la voluntad del Padre. Otra vez, se revela a Jesucristo en el capítulo 1 para que usted vea a uno que obedeció hasta hacerse matar,
y que aún haciéndose matar por esa verdad, Dios le glorifica. Santo. ¿Cuántos están contentos por eso? Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. El Padre y el Hijo son el ejemplo de trabajo. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recuerde que el Hijo hace lo que el Padre hace. Entonces, ese ejemplo se lo transmite a usted también. Jesús vino a trabajar y su trabajo era representar al Padre. Leamos, yo he venido en nombre de mi Padre. No me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. Quejándose Jesús de algunos sinvergüenzas. El Padre es el labrador. El Padre es el labrador. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Jesús nunca habló de que Él estaba haciendo cosas. Siempre habló del Padre. Jesús siempre habló de que lo que Él hacía eran los negocios de mi Padre. ¿Aló? Sí, Él nunca dijo, vengo a hacer lo que me parece. Él siempre dijo, los negocios de mi Padre son los que voy a hacer. Jesús es el que hace las cosas. El Padre es el autor. Otra vez, Jesús es el que hace las cosas, pero el Padre es el autor. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? No es mi voluntad, no son mis sentimientos, no son mis emociones. Las obras que me ven hacer no son mías. Todo lo que hago, el echar demonios, es el Padre trabajando en mí a través del Espíritu Santo. No vine a hacer mi voluntad. La razón por la cual Jesús, al venir a este mundo, se limitó, es para hacer la voluntad del Padre. Caramba, me quedé congelado. No se puede vivir como hombre independiente de Dios el Padre. Usted ha visto que Jesús ha dicho, mi Padre esto, mi Padre aquello, las obras de mi Padre, subo un pie por mi Padre, bajo el pie por mi Padre. Está diciendo, no se puede vivir como hombre independiente de Dios el Padre. O sea que Jesús es la imagen de alguien que fue capaz de vivir dependiendo del Padre. Número 5. Los ataques de Satanás están diseñados para que vivas una vida independiente del Padre. No había ningún problema en convertir las piedras en pan. Él tenía el poder. Él era Dios todopoderoso, el principio y el fin, el alfa, la omega, el primero y el último. Podía. Pero el diablo lo que pretendía es que viviera sin las instrucciones del Padre. Los ataques de Satanás en tu vida están diseñados para que tú resuelvas solo, sin el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La revelación de Jesucristo del Apocalipsis está diseñada para que usted vea a un hombre dependiendo totalmente de Dios. Totalmente de Dios. El verso 19 de Apocalipsis dice, escribe tres cosas están escritas en el Apocalipsis. Tres cosas están escritas en el Apocalipsis.
las cosas que has visto. ¿Cuáles son las que ha visto? La revelación de Jesucristo. Eso fue lo que vio. Esto que te estoy mostrando, escríbelo. Entonces, escribe las cosas que has visto. ¿Qué ha visto hasta ahí? A Jesucristo glorificado. Número 2. Y las que son. La próxima semana le voy a mostrar las que son. 7 iglesias. Cada iglesia es Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Esas son las que son. Y número 3. Las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las que han de ser? Otra vez, hagamos un repaso. El Apocalipsis muestra 3 cosas. Las cosas que ha visto, que vio, la visión de Jesús, capítulo 1. Las cosas que son, ¿cuáles son las que son? Los mensajes a las 7 iglesias. Y las que han de ser, las que todavía no son. Por ejemplo, que la iglesia sea arrebatada. Tengo que hablar del rapto. Tengo que hablar de los que se quedan en la tierra, ¿qué les va a pasar? Tengo que hablar de la bestia. Tengo que hablar de la marca de la bestia. ¿Quién va a predicar cuando nos vayamos? Si se termina esta era, ¿qué sigue? Se termina la era de la iglesia y sigue el milenio. Sigue una batalla con Gog y Magog, que son posiblemente rusos y chinos, dicen algunos. ¿Qué sigue? El juicio del gran trono blanco. Los que no se levantaron en la primera resurrección resucitan allá. Y como no recibieron la revelación de Jesucristo, miren lo importante que es esa revelación. Como no la recibieron, van a ser juzgados por el trono blanco. Todos los muertos se van a parar con sus tumores, con las heridas que les propinaron, porque ellos no se les cambiará el cuerpo. Y van a abrirse los libros y se les va a juzgar por lo que ellos dijeron que podían hacer, que ellos no necesitaban de la gracia, que ellos podían solo, porque es que uno puede ser buena persona, pastor. Yo no necesito estar allá sentado en su iglesia. Esos, ahí se les va a decir, venga, usted hizo esto, usted pensó así. Se van a abrir los libros y se les va a hacer un juicio en el gran trono blanco. Y luego vendrá, ¿qué sigue? Las cosas hechas nuevas. Y luego habrá un final donde dice, prepárense, prepárense. 3 cosas habla el Apocalipsis. Rapidito, 3 cosas. Las que ha visto, las que son y las que han de ser. Las que has visto, ¿cuál que vio? La revelación de Jesucristo. Las que son las 7 iglesias. Y las que vienen, un montón de cosas, de pelos y de sustos. Si lo asustó hoy el intro, créame que habrá de todo. Para usted que está oyendo, no está bien que tenga susto. Solo limpie sus ropas, tenga esperanza. Yo repetí 50 veces lo que está escrito y la relación entre el Padre y el Hijo, porque quiero que entienda cosas tan puntuales como los inicios de las 7 iglesias. Por favor, usted nota al empezar capítulo 2, ¿cuál es el primer verso que hay ahí? No lo voy a poner en pantalla. ¿Qué dice el capítulo 2? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En Éfeso. ¿Y qué le mandan a la iglesia de Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Si usted no entendió el primer capítulo, usted va a decir eso porque está allí. ¿Me hago entender? Tenía que volverle a decir clarito qué es lo que hay para que no lo olvide. La última cosa que quiero decirle es que Juan
Eh, es un autor que se ha polemizado mucho, que tal vez Juan no fuera quien escribió el Apocalipsis, pero no hay tal. Por ejemplo, el Justino Mártir, que vivió en el 163 después de Cristo, estaba cerca del testimonio de ellos, dijo, eso es de Juan. Y este hombre tenía un testimonio precioso. Tertuliano, en el 145, dijo, ese escrito es de Juan. Y Orígenes, en el 185, tres personas de muy buen testimonio dijeron, ese libro es de Juan. El Apocalipsis, posiblemente mi versión favorita, porque hay una discusión, se cree que se escribió en el año 64, pero digamos los más serios, y dentro de eso me cuento yo, creemos que se escribió entre el año 91 y 96. Fue el último libro de Juan escrito. Ya estaba viejito, ya allí en su edad madura, digamos, tenía la suficiente grandeza como para someterse y escribir. Muchos dicen que a Juan lo intentaron matar y no pudieron matarlo. Y por eso lo desterraron a la isla de Patmos, porque las armas que usaban contra él no lo mataban. Y yo he dicho en primera de Javier 5:3 que sos inmortal hasta que cumplas tu propósito. Jesús es la idea concreta de lo que Dios el Padre hará con quien se somete a Él de todo corazón. Padre Celestial, hoy hago otra vez mi oración de fe. Creo que la imagen que está aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis es la imagen que yo tengo que recibir esta noche de lo que es el Hijo. Y yo quiero allí que con todo su corazón va a hacer una oración de fe esta noche. Y va a decir conmigo, yo recibo a Jesucristo, al testigo fiel, al primogénito de los muertos, al que es, al que era y al que ha de venir, al alfa y la omega, el que estuvo muerto y vive. Ese es mi Señor, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ese es mi Señor y mi Salvador. Yo lo recibo con todo mi corazón. Creo que esta revelación está en mi vida para impactar mi corazón, para que yo tome decisiones radicales con el pecado. Yo sé, Señor, que tú tienes la espada aguda de dos filos en tu boca, que tienes los pies como bronce bruñido, que tienes los ojos como llamas de fuego, que resplandeces y que hablas con voz de muchas aguas, con voz como de trompeta. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Y yo te pido, Señor, que a partir de esta revelación yo pueda consagrarme más a ti. Hoy entendí que es el Padre quien da perdón o juicio. Yo perdono esta noche. Todo resentimiento y lo deshago de mi corazón, lo desecho en el nombre de Jesús. Renuncio ahora mismo renuncio a todo rencor. Esa visión de Jesucristo tiene que reprenderme. Él es el que tiene las llaves de la muerte. No quiero morir e ir al infierno, al Hades. No quiero ir a esos lugares de condenación eterna. Recibo lo que tiene para mí. Recibo lo que Él es. Él es la imagen del Dios invisible.
la expresión de lo que es una persona sometida a la voluntad del Padre. Hoy ato y reprendo todo espíritu inmundo que ha querido con sus ataques hacerme vivir independiente del Padre, en el nombre de Jesús. No quiero vivir independiente del Padre. Jesús es el camino al Padre. Él me llevó al Padre. Él hizo la voluntad del Padre. No movió nada en la tierra, no dijo nada sin que el Padre se lo propusiera. El Padre es el autor de la perfecta voluntad. Y yo sé que los ataques que han venido sobre mi vida, para que me divorcie, los ataques que han venido sobre mi vida, para establecer una vida mejor, lejos de la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús yo me arrepiento. No se puede vivir independientemente de Dios. Jesucristo es la expresión de aquel que vivió sometido hasta la muerte. Estoy dispuesto al sacrificio si es posible por esta verdad. En el nombre de Jesús, la abrazo con todo mi corazón. Aun cuando lleguen tiempos de presión, aun cuando lleguen tiempos de arrinconamiento social contra mi vida por ser cristiano, yo hoy declaro que estaré firme en esa perfecta voluntad. Espíritu Santo, yo no sé orar, pero hoy comprendí que fuiste enviado por el Padre, que el Hijo rogó al Padre por esa presencia tuya. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a orar como conviene. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Una de las cosas que dice este pasaje es que a ti sea la gloria, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Y yo quiero que adoremos con esa revelación. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de ángeles no expresarán mi gratitud. todo lo que soy y lo que espero ser, y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. Para Dios Y agradarle solo a Él. Solo a Él. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder
transformado. Me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. A los que están en Facebook, YouTube, un abrazo. Dios les bendiga. Qué bueno por su fidelidad. Dios le premie con revelación en el nombre de Jesús. Un abrazo.